Seguimos con más de Primera Página. Conversamos con la gobernadora Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. En el segmento anterior dejábamos una pregunta concerniente al diálogo y las negociaciones que posiblemente se puedan dar entre gobierno y oposición. Ya el presidente Nicolás Maduro dijo que había negociaciones secretas entre ambos sectores políticos del país previas a Noruega, y ahora los encuentros en Noruega fueron certificados por ambos bandos, es decir, sí hay unos encuentros en Noruega. Pero hay madres que a través de redes sociales se expresan diciendo que su hijo murió en una protesta y que ustedes se están sentando con los que ellos consideran los asesinos de sus hijos. ¿Qué tiene que responderles a ellos? Bueno, el señor Maduro puede decir lo que se le antoje. Realmente el pueblo venezolano, que hoy es mayoría, que está representado en la unidad opositora nacional, tiene amplia confianza en Juan Guaidó, en el pronunciamiento, en los anuncios que Juan Guaidó viene materializando. Sí, ciertamente no ha dicho que hay negociación. Y tengo la plena seguridad que en el momento que salga a anunciarle al país cualquier estrategia, el pueblo venezolano lo va a acompañar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tuvo la capacidad de unificar al pueblo venezolano en una sola fuerza y ponernos a caminar a todos por el mismo sendero. Y eso tiene una cuantía muy importante. El liderazgo nacional hoy está concentrado en su persona, el liderazgo de la oposición venezolana está concentrado en su actuar, y el pueblo venezolano en mayoría confía en él, y nosotros estamos esperando que él salga y le hable al pueblo y le diga por dónde va a ser la estrategia y el camino que vamos a seguir, y estamos convencidos que vamos a lograr el cambio político sin generar esos estragos que quieren los extremistas, ¿no? Porque también debo decirlo, hay una sociedad extremista que no quiere nada, sino que sencillamente quiere sacar un pote de gasolina y echárselo en la cabeza. Eso es una posición. Afortunadamente no es la mayoría del pueblo venezolano. La mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio confía en el planteamiento político que Juan Guaidó, acompañado de la sociedad política venezolana, le harán al pueblo venezolano. ¿Ha tardado este planteamiento político? ¿Ha sido lento o le parece que va a ritmo? Bueno, estamos en la búsqueda del cambio. Los cambios políticos no se dan en cuestión de 24 horas. La búsqueda de la democracia, de la restitución de las vías democráticas generan un proceso y generan un camino. Claro, se está labrando ese camino. Pero en ese proceso se ha perdido popularidad, lo han dicho las encuestas, ¿no? Bueno, los políticos tenemos que asumir que cuando debemos asumir posiciones serias, cuando debemos asumir posturas de liderazgo, tenemos que asumir conductas populares y conductas impopulares. En este caso, yo como gobernadora del Táchira, en un momento de mi función, tuve que asumir una conducta que quizás no era muy popular para un sector, pero que era beneficiosa para el estado Táchira. En este caso, asumir la gobernación del Táchira. Los políticos no podemos nada más ser buenos para la foto y para los likes de las redes sociales. Los políticos tenemos que tener responsabilidad con el pueblo, y cuando debemos asumir posiciones que no sean tan populares, tenemos que tener responsabilidad con un pueblo que espera acciones. Usted ha dicho que era una opción beneficiosa para el estado Táchira, y quizás esto pueda dar pie a que usted haga alarde de lo que ha hecho en el estado Táchira, pero ¿en qué ha sido beneficiosa Lady Gómez para el estado Táchira? Bueno, en el estado Táchira se acabó la represión por parte de la gobernación. Anteriormente, todos los jóvenes que fallecieron desde el año 2014 hasta el año 2017 fueron propiciados desde la gobernación del estado Táchira en las diferentes formas como fueron asesinados. También en el estado Táchira se recuperó la defensa del pueblo tachirense que ha vivido en precariedad por la gasolina, por los servicios públicos, por la frontera, por infinidad de vulneraciones, no desde ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo, y que parecía que el ente regional estaba mudo y estaba ciego frente a las realidades que allí se tenían. Que debo reconocer una realidad, igual que el resto del país, que la inversión económica no nos ha permitido desarrollar políticas públicas para la satisfacción del pueblo, es una realidad. El tema de la vialidad es una realidad, pero ¿cuál es el fondo de este problema? Que Venezuela está viviendo un momento de crisis, y que es el primer gobierno regional que tiene este antecedente económico tan crítico, tan difícil, y que prácticamente la administración pública también es víctima del régimen que hoy tiene ahogado al pueblo venezolano. Gobernadora, más allá del tema de la inversión, una crítica que pueda hacerse a usted misma como gobernadora, ¿qué le ha faltado a Lady Gómez? ¿En qué ha fallado Lady Gómez? ¿En qué he fallado yo como gobernadora? Bueno, mira, más que decirte fallas, que de seguro debo tenerlas, porque todos los seres humanos, los políticos, no estamos exentos de fallas, quizás no tener ningún tipo de complejo para ir a todas las instancias nacionales que manejan el presupuesto público nacional, lo hemos hecho, pero quizás ser un poco más contundentes en la asistencia ministerial por el problema de que
Hoy tenemos un liderazgo nacional representado en Juan Guaidó y hay un sector de la población que todavía mira con complejos que se exijan los recursos para el Estado. En ese ámbito, pudiéramos decir que mitigamos nuestra exigencia ante los entes ministeriales, ya la estamos retomando. Mi presencia hoy en Caracas no es solo para esta entrevista, también he ido a algunos ministerios a exigir los recursos de los venezolanos que todavía están siendo administrados por esos señores que se están sentando en esos despachos ministeriales y que son recursos que evidentemente le corresponden al Estado. Yo no los estoy mendigando. A veces los tuiteros dicen por allí, la gobernadora del Táchira es una mendiga, y me han tratado incluso de manera vulgar e indecorosa de lambucia. Pero es que exigir los recursos para un Estado que está en crisis no es un acto de mendicidad, es un acto de exigencia. Y esas exigencias han sido atendidas, de cierto modo, porque usted hacía exigencia para los hospitales hace algunas semanas, porque la situación era deplorable, según lo que decía. ¿Fue atendida por el Estado? Bueno, te puedo decir que no han sido atendidas en un monto superior a un 8% del 100% de los requerimientos que se tienen. ¿Sigue en malas condiciones? En públicas, las deficiencias son públicas, notorias, comunicacionales. En este momento tenemos en la salud del Estado Táchira una situación de alerta roja. Los proveedores de oxígeno que dotaban de oxígeno a los hospitales de nuestro Estado se fueron de la zona occidente del país y no hay garantía de quién pueda proveer el oxígeno. Aparte de que no hay empresas que garanticen el suministro de oxígeno para nuestros hospitales, las inversiones son en divisas y nuestros presupuestos... Tenemos que ir a la lectura de los tweets, pero rápidamente quiero que me responda algo. Las gobernaciones tienen un departamento de relaciones internacionales siempre. ¿Por qué no aprovechan esas relaciones internacionales y esa buena relación que puedan tener con aquellos países que adversan al presidente Nicolás Maduro para poder proveerse ustedes y poder también ayudar al sistema de salud venezolano, de cierto modo, por lo menos en su estado, aunque no sea su responsabilidad directa? No lo estamos haciendo, nosotros no tenemos ningún obstáculo para hacerlo. De hecho, ya la gobernación del Estado Táchira ha venido firmando convenios con algunos entes internacionales en materia de salud, en materia de asistencia social y en materia de educación. Bien. Lo que te quiero dejar claro es que yo soy una gobernadora que busca ante todas las instancias legítimas las acciones y los recursos para su Estado. Perfecto. Nos vamos a la lectura de los tweets. Siempre es importante su participación a través de @primera página y la etiqueta Primera Página. Daniela Salas ya está lista para ellos. Así es, Jalín, ya estamos listos para revisar la participación en las redes sociales. Le pedimos a la gobernadora Lady Gómez que sea lo más breve posible para la mayor interacción con nuestra audiencia. Vamos a revisar la pregunta que hace Reporte Caracas. Dice, en Táchira, ¿cómo hacen para trabajar y estudiar? No hay transporte, no hay gasolina, no hay electricidad, falla suministro de agua. Qué complicado es salir de abajo para el tachirense. Etiqueta Primera Página. Su opinión. Con una fuerte resistencia para no resignarnos ante esta crisis y con la fuerza que tiene todo el pueblo venezolano para salir adelante todos los días en un país que está viviendo la crisis histórica más inhumana que ha tenido los países de Latinoamérica. También tenemos a Luis Naranjos R75. Dice, gobernadora, usted no reconoce al presidente Maduro como presidente, pero asiste a las reuniones del Consejo Federal de Gobierno, donde lo preside el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende eso? Asisto a todas las instancias donde se tiene que exigir los recursos de los venezolanos. El presupuesto público no es de Maduro, el presupuesto público es de las dependencias federales y el Estado Táchira tiene su presupuesto y yo no estoy dispuesta a dejar que se lo lleven o a regalarlo. Yo lo exijo para las inversiones de mi Estado. Tenemos también otra pregunta y también una denuncia que hace Benilde Camacho. Buen día, gobernadora. Táchira, Trujillo y Mérida son los estados con más sufrimiento por la gasolina. Boconó, Estado Trujillo, tiene 4 semanas que no llegan alimentos. ¿Hasta cuándo? ¿Tiene balance de los alimentos en la entidad? Tenemos paralizada la movilidad de la producción agrícola que se está generando en el Táchira y el Estado Táchira representa el 38% de producción agrícola del consumo nacional. Si contamos nosotros el triángulo del suroccidente del país, donde está Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Apure, estaríamos hablando del 60% de paralización en materia de movilidad de la producción. Es decir, el suroccidente del país sin gasolina es Caracas sin comida. Tenemos también a Endrick José, @EndrickMM. Gobernadora, usted cree en Juan Guaidó, pero no cree en el diálogo de Noruega. ¿Cree o no cree? Yo creo, lo repito, yo creo en el pueblo venezolano que tiene la fuerza y el auge y el espíritu para cambiar a Venezuela. Creo en el pueblo venezolano que no se resigna. Creo en el pueblo venezolano que sale todos los días sin luz, sin agua, sin gasolina, sin recursos, sin salario, a hacer esfuerzos por sacar su país adelante. Creo en eso. La comunidad reclama, @comunidad recla.
Buen día, gobernadora. Responda, tenemos un patrón electoral de 30 millones de venezolanos, lo cual a nivel mundial de ese patrón tenemos más de 8 millones de votantes que no están. Eso sería el 28% de patrón electoral. ¿Cómo ir a elecciones si este porcentaje hace falta? @primera página. Con la confianza de la oposición venezolana en el momento que se restituyan las garantías. En este momento no tenemos garantías. Bien, gobernadora, tenemos 2 minutos para esta pregunta. Usted fue electa, usted decidió juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente a pesar de las críticas de la oposición venezolana. Parte de lo que se decía es que legitimaban a la Asamblea Nacional Constituyente, pero además del buen gesto que tuvo en atender esta petición de juramentarse a la Asamblea Nacional, ante la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que usted dice, el bien del Estado Táchira, le ponen al Estado Táchira un protector, que se llama Freddy Bernal. ¿Cómo evalúa, en paralelo a la gestión de la gobernación, la gestión del protector del Estado Táchira? Bueno, primero él no es una autoridad legítima, él es una autoridad política que tiene un mando y un control político dentro del partido. Pero el gobierno se refiere más a él que a usted. Dentro del partido PSUV. Los recursos del Estado, precarios, deficitarios, devaluados, llegan a la unidad de finanzas de la gobernación del Estado Táchira. Los presupuestos públicos llegan a la gobernación y a la unidad de finanzas del Estado Táchira. Todas las 3 lochas que nos envían, con la cual tenemos que hacer milagros, llegan a la gobernación del Estado Táchira. Él es una figura política que está allí, bueno, ha tenido algunas funciones bastante desagradables, indecorosas por parte de lo que es la población tachirense. Darle una tarima o una relevancia a una figura política que solo tiene competencias dentro del PSUV, yo no lo voy a hacer. ¿No hay gestión? Bueno, que vayan al Táchira y evalúen a ver qué ha hecho. Ofreció 250.000 toneladas de asfalto y dijo que por ser él, el protector, se las iban a dar. Y las ofreció hace un año y no ha llevado ni siquiera 1 centímetro de asfalto. Ha venido ofreciendo una cantidad de cosas y no ha tenido la capacidad de cumplirlas. Entonces, si le dieran el presupuesto y cumpliera, pues pudiera apreciar una parte de la población que tiene algún tipo de gestión. La única gestión que se ha venido observando por parte de esta figura, de este señor, es el amedrentamiento, la persecución, acciones bastante vulnerables en materia de derechos humanos por algunas acciones policiales que se han venido denunciando por parte de algunas víctimas en el Estado. Usted habla del bienestar del Estado Táchira siempre. Si le dieran los recursos a Freddy Bernal y Freddy Bernal trabajara por el Estado Táchira, como pues ha dicho que va a trabajar, ¿usted aplaudiría tener un protector en el Estado Táchira? Bajo ninguna circunstancia, porque no es una autoridad legítima electa por el pueblo. Entonces lo que importa es el rol político y no el Estado Táchira. No, lo que importa es darle respuesta a un pueblo que necesita que lo protejan en el término de la defensa pública. Y la defensa pública, el pueblo del Táchira decidió que se hiciera en manos de una demócrata. Yo no estoy aquí porque a mí se me ocurrió ir a defender al pueblo del Táchira un día porque fue mi iniciativa solamente. Estoy aquí porque el pueblo lo decidió. Hay algo importante que yo quiero destacar. Venezuela está viviendo en un régimen que viene vulnerando derechos humanos, derechos económicos, principios y preceptos constitucionales, y que hoy en los ojos del mundo están sobre Venezuela por esa realidad, no porque a nosotros se nos ocurrió. En ningún contexto, doctrina, precepto ideológico se establece que cuando tú quieres rescatar un espacio democrático, cedes los espacios que el pueblo decide tener en manos de un demócrata. Y yo sencillamente, sin ningún complejo, hoy lo digo, yo asumí la defensa de un espacio democrático por orden del pueblo. Y en ningún texto ideológico, doctrinario o político dice que los espacios de poder se regalan o se ceden. Yo estoy en defensa de un espacio político que el pueblo decidió que estuviera en manos de un demócrata. Bueno, gobernadora, agradecidos por su presencia acá en nuestro programa, agradecidos también con la audiencia por la participación. Han llegado muchísimos tweets, inclusive a mi cuenta personal. Señores, el periodismo es así, el periodismo tiene que ser de cierto modo incisivo y no solamente con una tendencia política hay que ser incisivo. Estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera y pedimos respeto a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a la audiencia por la participación, gracias gobernadora por su presencia, nos vamos a un corte. Eso es democracia. Y ya venimos con más de Primera Página, es así.